Hola, ¿cómo están? Este video tiene como finalidad presentar el contenido de la materia y también eh, decir la forma, informarles de cómo van a ser las evaluaciones este año académico bajo la modalidad bimodal o de educación híbrida. ¿Qué significa eso? La mayor cantidad de actividades las vamos a desarrollar en el aula virtual. Igual parte de las evaluaciones van a ser realizadas en el aula virtual y vamos a reunirnos en algún salón, normalmente el salón número 1 de la Escuela de Derecho, una vez al mes, todos los lunes a las 4 de la tarde. Por tanto, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar el contenido de la materia y las estrategias evaluativas. Bienvenidos a este curso, espero que lo disfruten mucho. Lo primero que tienen que saber es que vamos a trabajar con una ley. ¿Cuál? La ley fundamental de esta materia es el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. ¿Qué es importante saber en torno a ese decreto y el programa? El programa que vamos a utilizar, que está en el aula virtual y que ustedes tienen que bajar, es una actualización que está en discusión por el Consejo de Facultad. En esa actualización se trató de adaptar el programa al decreto ley, pero esa adaptación presenta algunas dificultades por varias cosas. En primer lugar, porque el decreto ley define la relación de trabajo dentro de algo que denomina el proceso social de trabajo contemplado en el artículo 25. Y eso le da nuevos fines al contrato de trabajo, con lo cual cuesta adaptar un contrato pensado como una contraprestación entre una persona que presta su servicio a un empleador a cambio de una remuneración con los fines que están previstos en el proceso social del trabajo, como por ejemplo la defensa de la soberanía nacional. Dos, hay una intención en el decreto de cambiar la finalidad del derecho del trabajo, que es un derecho redistributivo. Hay una apropiación del trabajo de una persona y esa apropiación genera una riqueza que inicialmente completamente va en manos del empleador. El derecho del trabajo hace que los frutos que produce el trabajo humano puedan ser redistribuidos, como a través del pago de un salario, que tiene inclusive algunas características, salario mínimo, dos, a través del pago de bonificaciones de fin de año o un bono vacacional. La bonificación de fin de año tiene que ver con la participación en las ganancias de la empresa, si es una empresa, o una bonificación por ser fin de año en caso de que uno preste servicio a entidades que no persigan finalidad de lucro. Y tres, la remuneración, que es lo central, tiene este carácter de redistribuir la riqueza. En cambio, el decreto ley habla de distribución. Entonces, tenemos unas intenciones de cambiar el objetivo del derecho del trabajo, que es regular las relaciones entre dos desiguales, a ponerlo a regular relaciones entre iguales. Si eso ocurre, ya no tiene sentido la norma jurídica. Dos, el programa es muy ambicioso. Si ustedes ven, tiene 5 unidades y 24 temas. Y eso implica la lectura de varios textos, artículos o manuales por tema, pero además la lectura de muchas disposiciones jurídicas. La Constitución, los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, los artículos del decreto ley, los artículos del reglamento, la ley orgánica de condiciones y medio ambiente del trabajo, la ley del seguro social. También hay un capítulo dedicado al proceso del proceso jurídico, al proceso laboral, y por lo cual hay que trabajar los principios de la ley orgánica procesal del trabajo, y hay una serie de leyes afines que en algún momento tocan el tema de la prestación de servicio bajo dependencia o la prestación de servicio remunerada, que son más que remunerada, asalariada, perdón, que va a ser el eje central de
de esta materia, el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta ajena, bajo subordinación. Pero hay una serie de leyes que van a tocar ese trabajo, como por ejemplo las leyes sobre familia o sobre niños y adolescentes, las leyes que regulan los derechos de las poblaciones indígenas, la ley de los consejos productivos de trabajadores, la ley sobre las comunas y una serie de disposiciones vinculadas al tema de la recreación. Todo eso es parte de lo que vamos a tener que estudiar este año. ¿Cuál va a ser la metodología de este año bimodal? Lo primero es que van a tener videos míos y de otros profesores por cada tema del programa. Así, por ejemplo, en el tema el objeto de derecho del trabajo hay un video mío, hay un texto del profesor Héctor Jaime sobre el objeto de derecho del trabajo. Después en esta unidad vamos a contar con dos videos importantes. Uno del profesor Héctor Jaime sobre principios del derecho del trabajo, otro del profesor Óscar Hernández sobre criterios de interpretación y aplicación de las normas jurídicas. También vamos a trabajar en materia de derecho colectivo con el canal YouTube del profesor César Carballo y vamos a complementar las clases sobre los diversos temas de derecho colectivo, libertad sindical, negociación colectiva y huelga, con discusiones nuestras de diferentes autores que las vamos a efectuar a través de actividades en el aula virtual o en las reuniones mensuales. Y las reuniones mensuales que van a ser en la Escuela de Derecho, probablemente en la aula 1, como les decía, a las 4 de la tarde, va a tener un solo objetivo: evaluar las clases dadas y las actividades efectuadas. O sea, en la clase presencial, si ha habido un foro sobre cuál es el objeto de derecho del trabajo, vamos a discutir las diversas respuestas que ustedes han dado. Cada tema finaliza con una evaluación corta que ustedes tienen que realizar en el aula virtual. Los exámenes presenciales, para los que lo presenten de manera presencial, son con libro y todas las leyes en mano. Y también existe la posibilidad, para los que quieran, tienen que avisarme con una semana de anticipación para presentar los parciales y el final de manera online. Como ustedes saben, el reglamento prevé un tipo de evaluación que son 2 parciales y un final. Y las personas que no aprueben el final van a reparaciones y los que no quieran presentar el examen en la fecha que fija la escuela, el final lo pueden hacer conjuntamente con los que van en reparación en diferido. Pero tenemos en esta materia una serie de actividades en el aula virtual. Son actividades, como les decía, por tema, y son actividades facultativas. ¿Qué significa esto? Si usted quiere, participa en ellas. Si no, su primer parcial y su segundo parcial y final son las 3 evaluaciones que usted va a recibir en esta materia. Entonces, la posibilidad de hacer las actividades de la aula virtual es optativo, es facultativo. Pero si usted realiza todas las actividades, todas, usted acumula hasta el 40% de la nota parcial. Eso significa que tiene que hacer todos los cuestionarios, todos los foros, todos los mapas mentales que vayan para el primer parcial y que vayan para el segundo parcial, con lo cual usted llevaría acumulado el 40% de su nota parcial. El final no, el final vale 100%. Igual, diferidos y sobre todo reparaciones. El programa de la materia comprende 3 grandes bloques. El primero dedicado a nociones generales, el segundo a derecho individual, el tercero a derecho colectivo. Estos 3 grandes bloques son lo que vamos a trabajar durante todo el año. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver las transformaciones en el sistema de relaciones de trabajo en Venezuela. ¿Qué vamos a ver? La tensión que hay en las normas jurídicas entre 2 principios. El principio de protección
o lo que se conoce como flexibilización laboral, pero en su cara de precarización, en su cara de disminución de la cantidad de derechos que tienen los trabajadores o disminución en el contenido patrimonial de cada uno de esos derechos. Entonces, hay una tensión en la legislación entre otorgar protección a los trabajadores o devolverle al empleador mayores atribuciones o potestades para la contratación, el manejo y la terminación de la relación de trabajo. Esos van a ser los temas centrales, unas nociones generales que vamos a ver inmediatamente después de terminado esta presentación. Se abre la unidad sobre nociones generales y vamos a seguir con derecho individual y derecho colectivo. ¿Cuáles son los objetivos generales de esta materia? En primer lugar, identificar los principios de la disciplina y su aplicación tanto al trabajo efectuado para el sector público como para el sector privado. Ubicar esas regulaciones laborales nacionales de origen nacional, o sea, nuestra constitución, nuestras leyes, nuestros reglamentos, en el contexto de las normas internacionales del trabajo, en particular de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 3. Vamos a hablar de la finalidad de la protección del trabajo que está en nuestra Constitución, que dice expresamente que se protege el trabajo como un hecho social, pero ¿dónde? En el contexto, cómo se desarrolla esa protección en un Estado social de derecho y de justicia. Acá nociones claves son qué es bienestar social y cómo contribuye el trabajo a generar bienestar social. Es lo que denominamos el efecto cascada del derecho del trabajo hacia la sociedad. ¿Por qué? El trabajador presta su servicio a cambio de un salario y de una serie de beneficios sociales para él y para su familia. Ese salario debe alcanzar para satisfacer las necesidades. Y sé que en este momento los salarios en Venezuela son miserables, pero en teoría el salario debe alcanzar para satisfacer las necesidades materiales y espirituales ¿de quién? Del trabajador y de su grupo familiar. Por eso se dice que el trabajo aporta al bienestar social. En los otros temas, como es la seguridad social y la salud ocupacional, los vamos a ver de manera muy general, pero salud ocupacional, la ley orgánica de prevención y condiciones y medio ambiente del trabajo, la van a analizar a través de una metodología, un rally educativo que ustedes van a ser inscritos esta semana, van a recibir el acceso a esa aula virtual donde está toda la información sobre la LOPSIMAT. Y vamos a ver los principios generales que arropan los procedimientos judiciales y administrativos del trabajo, pero de manera muy general. El centro va a ser el análisis de la prestación de servicios asalariada y de las instituciones que se generan en torno a esa prestación. En síntesis, ¿cuáles son los grandes objetivos que vamos a tratar de alcanzar, que ustedes aprendan durante el transcurso de este curso? Por un lado, analizar las regulaciones de la relación de trabajo, tanto en materia individual como colectiva. Acá que vamos a ver, ¿qué es una relación de trabajo? Es un contrato. Es un contrato entre una persona natural que le va a prestar servicio a otra persona, que puede ser una persona natural o jurídica. Y vamos a ver cuáles son los elementos claves y los efectos de ese especial contrato y de las regulaciones de ese especial contrato. En materia de derecho colectivo, que es lo que vamos a ver, la noción de libertad sindical, y tomen nota sobre estos dos términos, como derecho humano habilitante. La libertad sindical es un prerequisito para poder disfrutar otros derechos. En materia laboral se considera que hay dos derechos habilitantes, la libertad sindical y la estabilidad en el empleo. Si yo no tengo un mínimo de certeza que no voy a ser despedido, es muy difícil que reclame si no me respetan la jornada máxima. Dos, que exija un salario decente y menos que me atreva a organizarme. Si tengo el derecho a organizarme, probablemente
podré disfrutar estabilidad y buenos beneficios económicos y sociales en la relación de trabajo. ¿Y cómo vamos a ver la libertad sindical? La vamos a ver en sus tres facetas. La faceta de la posibilidad de organizarse, crear un sindicato o afiliarse a un sindicato ya existente, la posibilidad de convenir colectivamente las condiciones de trabajo y la posibilidad de paralizar la producción o dejar de trabajar cuando tengo un conflicto con mi empleador por condiciones de trabajo. Pero también vamos a ver, como parte del derecho colectivo, cómo hay lo que se llama mecanismos alternativos de solución de conflictos, que han estado siempre en la esencia del derecho del trabajo. Los medios de solución: mediación, conciliación y arbitraje. Esto va a ser todo lo que vamos a trabajar durante todo el año. ¿Qué vamos a ver en nociones generales? Primero, un poco de historia, las razones de esta disciplina. ¿Por qué se creó el derecho del trabajo como un derecho protector que va a regular una relación desigual entre la persona que presta servicios para vivir y el que recibe esos servicios, entre el trabajador y el empleador? Vamos a ver un concepto de derecho del trabajo, cuál es el objeto de esta materia. Vamos a ver cuáles son los principios específicos, las fuentes jurídicas de donde nacen estas regulaciones y cuáles son los criterios de interpretación. También vamos a tener una clase sobre cómo ha sido la evolución histórica y cómo se ha ido dando contradicción, esta tensión entre flexibilización en su cara de menor protección o precarización y protección. En el fondo, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Si el derecho del trabajo protege un tipo de trabajo, el trabajo asalariado, o protege varios tipos de trabajo. ¿Y qué pasa con el resto de los trabajos que efectúan las personas si tienen algún tipo de protección o regulación? El trabajo autónomo, el trabajo voluntario, el trabajo doméstico familiar, el trabajo cuidado, el trabajo que se realiza fundamentalmente las mujeres dentro del hogar, si tiene algún tipo de protección. Entonces, temas de nociones generales: ¿por qué existe la disciplina? ¿Cuál es el objeto de regulación del derecho del trabajo? ¿Qué tipo, valga la redundancia, regula? ¿Qué tipo de trabajo regula el derecho del trabajo? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los criterios de interpretación? ¿Y cómo ha sido la evolución histórica? ¿Cuándo nació, por lo menos en Venezuela, la primera ley de trabajo? Y si esas legislaciones protegen un tipo de trabajo, solo el trabajo asalariado, el trabajo autónomo y el trabajo voluntario, los tres tipos de trabajo, y cómo son regulados los tres tipos de trabajo por la legislación venezolana. En materia de Derecho Internacional del Trabajo, vamos a trabajar fundamentalmente los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, los que se denominan convenios fundamentales en el trabajo. Esto tiene que ver con otro programa de la Organización Internacional del Trabajo, que es el programa sobre trabajo decente. Términos clave: convenios fundamentales en el trabajo y noción de trabajo decente. ¿Cuáles son esos convenios? Son convenios relacionados con 4 temas. Y en la conferencia internacional del año pasado, la conferencia del 2021, se incorporó un nuevo tema, que es salud y salud ocupacional. En estos convenios, ¿cuáles son? Convenios vinculados al tema de libertad sindical, 87 y 98. Igualdad de trato y oportunidades, 100 y 111. Trabajo forzoso, prohibición del trabajo forzoso, 29 y 105. Trabajo infantil, prohibición del trabajo infantil y de la forma más terrible, por decirlo así. No me acuerdo cuál es el nombre del convenio de trabajo infantil, 138 y 198. Y en la conferencia número 110 del 2021, se sacó una resolución sobre la necesidad de asegurar un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Y cómo vamos a trabajar esos convenios? Vamos a trabajarlo
con una base de datos. ¿Qué dice la OIT sobre el cumplimiento? Porque todas esas áreas, libertad sindical, igualdad de oportunidades y oportunidad de trato, perdón, de trato y de oportunidad, igualdad de oportunidad y de trato, trabajo forzoso, trabajo infantil, son convenios que Venezuela ha ratificado. Entonces vamos a ver un poco qué dice la Organización Internacional del Trabajo sobre el cumplimiento de Venezuela de esos convenios a través del análisis de su base de datos NORMLET. ¿Cuál va a ser un tema vital para este año? Sobre todo para el tema de libertad sindical y el tema de salario mínimo, el informe de la comisión de encuestas. El informe de la comisión de encuestas lo pueden bajar de esa página web. En este curso vamos a comenzar con los objetivos y con los temas de derecho colectivo de trabajo y después vamos a ver derecho individual del trabajo. Por lo cual, en esta presentación yo les voy a comentar cuáles son los objetivos del programa en materia de derecho colectivo del trabajo. Primero, entender el origen del derecho colectivo del trabajo y por qué su importancia tanto económica como jurídica. 2. ¿Qué ha significado el derecho colectivo para todas las instituciones del derecho del trabajo? Por ejemplo, las huelgas y las paralizaciones han tenido efecto ¿en qué? En el concepto de salario, en el concepto de jornada, en los límites máximos de jornada. Si uno piensa en el 1 de mayo, que fue una gran manifestación pidiendo que 8 horas, o sea, el derecho colectivo termina generando instituciones de derecho individual. Y vamos a trabajar y exponer el contenido fundamental de las 3 instituciones básicas de derecho colectivo: las asociaciones sindicales, la negociación colectiva y los conflictos colectivos, en particular un tipo de conflicto, la huelga. Y también, como les decía, vamos a trabajar la forma de solucionar los conflictos colectivos de trabajo en materia laboral, como se prevé el uso de la conciliación y el arbitraje y la mediación. Y en particular vamos a ver cómo ha sido el surgimiento y la evolución de estas instituciones en el empleo público, en la función pública. Entonces, vamos a trabajar primero los temas de derecho colectivo y seguidamente los temas de derecho individual. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en materia de derecho colectivo del trabajo? Ustedes tienen que tener a su lado el programa de la materia y se van a conseguir el tema 17. El tema 17 refiere a las organizaciones sindicales. Ahí que vamos a ver cómo se crea una organización sindical, cómo se desarrolla, cuáles son los fines y las funciones de las organizaciones sindicales, hasta la forma en que se disuelve una organización sindical. Y eso lo vamos a ver viendo una alta intervención del Estado en la creación y en la vida de las organizaciones sindicales. Aquí es importante las normas de la Constitución del año 99 y el decreto ley. Y en particular vamos a analizar lo que dice el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT sobre la intervención del Estado y cómo eso viola el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Del tema 18 al 20 se refiere a la posibilidad de negociar las condiciones de trabajo a través de la organización sindical. Es como el sindicato, como sujeto de derecho del trabajo como persona, puede negociar en nombre de sus afiliados un convenio colectivo de trabajo. Y ahí que vamos a ver tipos de convenios colectivos, forma de negociar y los efectos. Y cómo la negociación colectiva se da en el empleo público. Después vamos a trabajar los conflictos colectivos de trabajo. Y aquí que vamos a ver, desde la huelga típica, que es la paralización, a paros o operación Morrocoy, es posible en Venezuela
el paro patronal, el lockout, y también vamos a ver las diversas formas de solucionar las diferencias obrero-patronales, o sea, diversos mecanismos de solución del conflicto de trabajo. Finalizado la parte dedicada al derecho colectivo, vamos a entrar a la parte que se denomina derecho individual. Y ahí, ¿qué vamos a ver? Ahí, de derecho individual, comenzamos con el tema 5 hasta el tema 14. ¿Y qué vamos a ver? En primer lugar, comprender las especificidades del contrato de trabajo. ¿Qué significa esto? Dos conceptos clave: subordinación jurídica y ajenidad. Tienen que aprender esos dos conceptos. Identificar los sujetos del contrato de trabajo. ¿Quiénes? Patrono, trabajador, pero también intermediario, contratista, grupos de empresas, cooperativas y las comunas como sujetos del contrato de trabajo. Analizar los requisitos para la formación del contrato de trabajo y los efectos que este produce. Entender qué es salario, la diferencia entre remuneración, salario, beneficios sociales no remunerativos. Comprender el concepto de tiempo de trabajo y tiempo de descanso, que tiempo de trabajo es jornada de trabajo, vacaciones, horas extras y el descanso dentro de la jornada, el descanso semanal. Describir la estabilidad en el empleo, en particular la prevista en el decreto ley, pero la que se aplica por los decretos de inamovilidad laboral. Tres conceptos son básicos: estabilidad absoluta, estabilidad relativa e inamovilidad. Identificar los supuestos de suspensión de la relación de trabajo, que fueron muy importantes durante la época de la suspensión de actividades por la pandemia COVID-19. Y por último, realizar ejercicios prácticos de cálculo de prestaciones sociales e indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo. Todo esto vamos a verlo en el análisis que tienen ustedes que hacer de una serie de materiales que les vamos a facilitar por cada uno de los temas, desde el tema 5 hasta el tema 14. ¿Cuáles son los textos para derecho individual? El principal, la nueva didáctica del trabajo del profesor Alfonso Guzmán, recientemente fallecido, y hay una versión adaptada al decreto ley. La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y su reglamento parcial sobre tiempo de trabajo, comentada por el profesor César Carballo Mena. El texto sustantivo laboral del profesor Juan García Vara, que está en el aula virtual, y artículos en la revista de Derecho del Trabajo y en Gaceta Laboral, que en cada uno de los temas les iremos informando. También hay una serie de materiales del profesor Héctor Jaime en el aula virtual. Está desde su tesis doctoral hasta textos que les ha estado elaborando para los estudiantes sobre el objeto del derecho del trabajo, sobre los principios de derecho del trabajo, sobre criterios de interpretación. Para derecho colectivo de trabajo, también la nueva didáctica del trabajo es un texto fundamental. Hay una serie de artículos, trabajo de diversos profesores, el profesor Héctor Jaime, el profesor Alfonso Guzmán, sobre la naturaleza del convenio colectivo de trabajo. El texto básico para todos los temas de derecho colectivo es la recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, que está en el aula virtual, la base de datos NORLEP, y ahí les sugiero elegir un caso sobre que esté siendo discutido por el Comité de Libertad Sindical para aplicar los conceptos de libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga, y cómo lo ve el Comité de Libertad Sindical, las disposiciones venezolanas y qué ha hecho el Estado venezolano para garantizar el disfrute de esos derechos. Y central es el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, que nos va a decir cuáles son los problemas que tiene Venezuela para que la libertad sindical pueda ser un derecho que disfruten todos los trabajadores y todos los empleadores, y cuáles son las dificultades para lograr un diálogo social real y efectivo. Entonces, estos serían los textos que ustedes deben manejar para aprobar la materia.
Bueno, finalmente nunca están de más algunas recomendaciones para aprobar la materia. La primera, obvio, presentar los exámenes parciales pautados. Esta es una modalidad bimodal, así que si alguno desea presentarlo online, como les decía, lo notifican con una semana de anticipación para yo en el aula virtual abrirles el examen parcial. Si participan en todas las actividades que hay en el aula virtual, su nota de parcial no va a depender exclusivamente de lo que ustedes logren responder en el examen parcial, sino que llevan un 40% acumulado. Vital ingresar regularmente al aula virtual, ver los videos, bájense todos los materiales, vean todos los videos y participen. Y una recomendación, vean la respuesta de los videos, perdón, la respuesta en los foros y en las actividades de sus compañeros, porque justamente la reunión presencial mensual va a ser para discutir los trabajos que se han efectuado en el aula virtual. Bueno, con esta presentación global lo que quise darle era una visión general de todos los temas de la materia. Ahora tienen que ingresar al aula virtual y se van a conseguir ya los materiales y las actividades de evaluación del tema 1. Bienvenidos a este año de clases conmigo bajo esta especial modalidad que va a implicar que solo, como vuelvo a insistir, nos veamos una vez al mes los que quieran, porque hay varios estudiantes que están no en Caracas, que sumieron la materia porque era virtual. Un gran saludo y feliz día.